Bienvenidos. Desde el área de física de Instruimos tenemos muchas cosas que contarles. Hoy vamos a presentar móviles con movimientos paralelos. Para trabajar en este tema vamos a tomar un ejercicio que nos permita entender el comportamiento de las trayectorias y cómo debemos trabajarlas. Dos personas hacen una caminata en línea recta. La persona A empieza su recorrido a 30 metros de la persona B. La velocidad de la persona A es 120 metros por minuto y la velocidad de la persona B es de 200 metros por minuto. Adicionalmente, B empieza su trayecto un minuto después que A. ¿En qué instante y a qué distancia se encontrarán las dos personas? Para ello, entonces vamos a hacer la representación de lo que está sucediendo. Tenemos la persona A con su correspondiente velocidad y la persona B con su correspondiente velocidad. Debemos tener claro que como nos están diciendo que se mueven a velocidades determinadas, estamos hablando de un movimiento uniforme, en donde la velocidad no varía, por lo tanto no tenemos aceleraciones. En el contexto nos dicen que la persona B empieza su trayecto un minuto después que la persona A. Nuevamente podemos apreciar acá en la simulación que la persona A entonces arranca primero que la persona B. El punto de encuentro de las personas hace referencia a la distancia a la que se encontrarán. Y naturalmente dentro de la pregunta, además de enfocarnos en la distancia, también nos preguntan en qué instante, es decir, cuánto tiempo después se van a encontrar las dos personas. Para ello entonces vamos a utilizar la ecuación general de movimiento rectilíneo uniforme, en donde sabemos que la posición es equivalente a la velocidad por el tiempo. En este caso, debemos involucrar dos términos adicionales. El primero, el de la posición inicial, teniendo en cuenta que ambos no empiezan desde el mismo punto de referencia. Y segundo, el de este tiempo inicial, teniendo en cuenta que ambos no empiezan la trayectoria al mismo instante. De esta manera, entonces tenemos que vamos a coger la posición de la persona B como la posición de referencia. Esto es debido a que es de las dos personas involucradas la que empieza más atrás, por decirlo de alguna manera. Esto significa entonces que la posición de la persona A será 300 metros y la posición de la persona B, que es la que está en el punto de referencia, será equivalente a 0. Recuerden que dentro del contexto nos dijeron que la distancia que los separaba era de 300 metros. Finalmente, cuando arranca la persona A y un minuto después arranca la persona B, debemos tener en cuenta el planteamiento de las ecuaciones. Entonces, para cada una de las personas vamos a relacionar ecuaciones de acuerdo a los datos y a las variables que trabajamos. Para la persona A, entonces, vamos a decir que la distancia que ha recorrido ella son los 300 metros, que es su posición inicial, más el producto entre la velocidad y el tiempo. Recordemos que la velocidad para la persona A es de 120 metros por minuto. Para la persona B, entonces nuestra ecuación será 200 metros por minuto directamente, que es su velocidad, por el tiempo menos un minuto. Este minuto hace referencia a aquel minuto que dentro del contexto nos dice donde B empieza el trayecto un minuto después que la persona A. Entonces este es el que debemos poner acá. Si nos damos cuenta, la ecuación o la expresión que utilizamos para la persona A, ese minuto no existe, puesto que es el punto de referencia, digamos, o el tiempo de referencia. Y en la ecuación de la persona B no tenemos una posición inicial, porque sabemos que la posición inicial para la persona B es de 0. Como nos dicen que necesitamos conocer la distancia y el tiempo en el cual se encuentran las dos personas, partimos del hecho que el encuentro va a ser cuando la distancia que haya recorrido A sea igual a la distancia que haya recorrido B, o que la posición final de A va a ser igual a la posición final de B.
Para ello, entonces, lo que hacemos es igualar las dos posiciones finales. Como sabemos que la posición de A se calcula mediante la expresión 300 metros más 120 metros por minuto por T, lo igualamos a la posición final, que es la de B, que calculamos mediante la expresión 200 metros por minuto, factor de T menos 1 minuto. Lo que hacemos entonces es empezar a resolver esta expresión. Para ello, la primera parte la vamos a dejar quieta por el momento y lo que vamos a hacer es multiplicar los 220 metros por minuto por T, obteniendo así 200 metros por minuto por T, menos el factor o la multiplicación producto de 200 metros por minuto por 1 minuto. Cancelamos las unidades de minutos y nos queda que el resultado sería 200 metros. Seguido a esto, lo que hacemos es agrupar términos semejantes. Entonces, en este caso dejamos los 300 metros. Estos 200 metros que están negativos los pasamos al otro lado de la igualdad a sumar. 300 metros más 200 metros va a ser igual a 200 metros por minuto T. Y este término que estaba sumando va a pasar al otro lado de la igualdad, quedando menos 120 metros por minuto T. Esto con el fin de dejar a un lado de la igualdad las expresiones que únicamente tienen unidades metros y en el otro lado de igualdad las expresiones en primera instancia que tienen T como factor y en segunda instancia que tienen las unidades de velocidad, que en este caso son metros por minuto. Teniendo ya los términos semejantes agrupados, los podemos operar. 300 metros más 200 metros es equivalente a 500 metros y 200 metros por minuto T menos 120 metros por minuto T va a ser equivalente a 80 metros por minuto T. Ya dentro de esta expresión, entonces nuestra única incógnita es el tiempo y procedemos a despejarlo pasando a dividir este término que está multiplicando. Nos quedaría 500 metros sobre 80 metros por minuto, cancelamos unidades, metros, y nos daría que el resultado es equivalente a 6.25 minutos. Esto significa que el instante en el cual las personas se van a encontrar es pasados 6.25 minutos. Como ya tenemos calculado el valor del tiempo, podemos ir directamente a las ecuaciones iniciales en donde nos hablan del encuentro de A y de B. Y con ellas, a partir de ellas, calculamos las distancias o las posiciones finales. Lo podemos hacer para la persona A y para la persona B. En este caso lo vamos a hacer para ambas, para que ustedes se den cuenta que los resultados tienen que ser exactamente el mismo. La expresión que nos permitía hablar de la posición final de la persona A era equivalente a 300 metros más 120 metros por minuto T. Lo que vamos a reemplazar es el T que encontramos previamente, 6.25 minutos acá. Lo reemplazamos 300 metros más 120 metros por minuto multiplicado por 6.25 minutos. Vemos aquí que las unidades de minutos las podemos cancelar. Nos queda 300 metros más la multiplicación entre 120 y 6.25, que sería 750 metros. Y al hacer la sumatoria, nos queda entonces que la posición final de A es igual a 1050 metros. Si lo hacemos para la persona B, recordemos que la expresión para B era equivalente a 200 metros por minuto, factor de T menos 1 minuto. Nuevamente reemplazamos T por el valor que encontramos previamente, que es 6.25 minutos, y operamos. 200 metros por minuto, factor de 6.25 minutos menos 1 minuto. Nos quedaría entonces 200 metros por minuto por 5.25 minutos, que es el resultado de esta resta,
y al hacer la multiplicación y cancelar las unidades minutos, nos queda entonces que la posición final de B es equivalente a 1050 metros. Como podemos darnos cuenta, la posición final para ambas personas es exactamente igual, porque sabemos que ambas se van a encontrar en un punto de la trayectoria. De esta manera, y recopilando ya los datos que encontramos, entonces podemos nuevamente hablar del contexto de nuestro ejercicio. Dos personas, una que se mueve a una velocidad de 120 metros por minuto, la otra se mueve a una velocidad de 200 metros por minuto, están separadas inicialmente por una distancia de 300 metros. La persona A empieza su recorrido un minuto después que la persona B y se encuentran en la posición o a una distancia de 1050 metros después de haber empezado el recorrido. En esa posición, el tiempo que llevan de trayectoria es equivalente a 6.25 metros. Esto es todo por hoy. Nos complace que hayan visto este video y desea de su utilidad en su proceso de aprendizaje. Los esperamos en una nueva ocasión. Gracias.